NTVC Noticias. Emisión central. El ELN se atribuyó el atentado en Tibú que dejó 3 muertos. El comisionado de paz dijo que esa atribución es un gesto de responsabilidad que luego debe llegar a la justicia y a reparar a las víctimas. Danilo Rueda dijo también que el ataque está contra el derecho internacional humanitario que el mismo ELN dice respetar y que no debe llevar a dejar de insistir en la paz. Con honores despidieron a los 2 policías víctimas del ELN. La otra víctima es una civil que pasaba por el lugar. Hay que decir que me metieron los dedos en la boca ahora en la última elección por funcionarios de mi propio gobierno. Presidente de la República rechazó de nuevo la elección en el gremio cafetero. Desde Sevilla Valle defendió también su propuesta de reforma pensional. ¿Por qué tanto desespero? Porque la verdad no aparezca. Más temprano, el presidente de la República participó en la entrega del archivo de la Comisión de la Verdad y habló de verdad, poder y justicia. Libre Liliana Campos, conocida como alias Madame y acusada de liderar una supuesta red de prostitución en Cartagena. Cayó un señalado asesino en serie de la comunidad LGTBIQ+ en Bogotá. Contactaba a sus víctimas por aplicaciones de citas. Siguen las reacciones a la decisión del Consejo de Estado que tumbó la elección del Contralor. Carlos Rodríguez emitió comunicado y no se descarta que interponga tutela. Desplazamiento en Chocó. Más de 1000 personas abandonaron sus viviendas en Novita por enfrentamiento entre grupos ilegales. Normalidad en el restablecimiento del servicio de gas. En Cali, accidentes e incendios en medio del proceso. Llamado de las autoridades. Más de las regiones. La personería en Medellín dice que medicamentos para algunas enfermedades están escasos en la ciudad. Siguen los cuestionamientos a empresa china del Metro de Bogotá porque no entrega los estudios de detalle. La misma firma, al parecer, incumplió contratos en África. En el mundo, susto en un avión en Corea del Sur. Un pasajero abrió la puerta de emergencia cuando todavía no habían aterrizado. Noticias ambientales. El ejército salvó esta águila arpía que estaba herida, al parecer cuando intentaron cazarla. Y en deportes, Santi Buitrago ganó la etapa reina del Giro de Italia. Llegó en solitario a la despiadada Cima Coppi. Igualó la gesta de Lucho Herrera. ¡Oh, qué dulzura al alma! Ya viene oportunidades. Atentos productores y cineastas porque hay convocatoria. Y en Cultura les contamos quiénes son los artistas invitados a Salsa al Parque 2023. Buenas noches. A través de un comunicado, la guerrilla del ELN se atribuyó el atentado con explosivos al paso de una patrulla en Tibú Norte de Santander, que dejó 3 muertos, 2 policías y una mujer que estaba en el lugar. El comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que este hecho es una violación del derecho internacional humanitario que el propio ELN dice respetar. Calificó como avance el hecho de que ese grupo reconociera la responsabilidad. Vamos con Luisa Barberi inmediatamente. Luisa, muy buenas noches. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El grupo guerrillero se atribuye el hecho violento justo un día después de que se prorrogara el 3er ciclo de la mesa de diálogos con el gobierno. La organización argumentó que el ataque se dio como una respuesta a las intimidaciones por parte de la policía y del ejército. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que desde el inicio el atentado fue repudiado y que el ELN se lo atribuye es un hecho de responsabilidad para aclarar la situación. Mediante un comunicado, el Frente de Guerra Nororiental del ELN se atribuyó el atentado terrorista. Aseguran que integrantes del ejército y la policía han venido intimidando a la población de la frontera y los acusan de presentarse como paramilitares en el municipio de Tibú. El gobierno nacional está obligado a explicar al pueblo de la frontera el tipo de operaciones que vienen ejecutando sus organismos de seguridad en el territorio que atenta contra los derechos humanos. El comisionado de paz, Danilo Rueda, afirmó que este atentado está en contra del DIH, que está dentro de las normativas que dice el ELN aplica en sus acciones armadas. Aseguró que desde el inicio el atentado fue repudiado y que el ELN se lo atribuye a un hecho de responsabilidad para aclarar la situación. Esperamos que este gesto de afirmar su responsabilidad luego tenga un escenario de esclarecimiento judicial y de mecanismos de reparación frente a todas las víctimas. Es una acción desproporcionada que además
más afectó a civiles. Para el senador y director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, el atentado del ELN para demostrar fuerza en la mesa es una acción mandada a recoger. El ELN con esto sigue enterrando la legitimidad del proceso de paz y cualquier tipo de apoyo a esa salida de paz que estaba pidiendo el país. El gobierno espera en las próximas semanas lograr un acuerdo en materia de cese al fuego y hostilidades con el ELN en medio del tercer ciclo de negociaciones que se desarrolla en La Habana, Cuba, para poder dar credibilidad a la mesa. Con honores despidieron los cuerpos de los 2 uniformados asesinados en Tibú Norte de Santander. Los féretros fueron trasladados a las ciudades de origen. Joana Niño, buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. En Piedecuesta será velado el subintendente Mauricio Martínez y en Bogotá será velado el patrullero Anderson Hidárraga, que se espera que se despidan con todos los honores, como lo son unos héroes de la patria, quienes entregaron su vida por defender la de los habitantes del municipio de Tibú, en norte de Santander. A Piedecuesta y Bogotá fueron trasladados los cuerpos de los uniformados asesinados en el atentado en Tibú el pasado miércoles. A través de un pasillo de honor y cubiertos por la bandera de la patria que tanto defendieron, salieron los féretros de los uniformados de la policía. El cuerpo del subintendente Ángelo Martínez, de 30 años, fue recibido por familiares, amigos y policía de Bucaramanga. Será sepultado en Piedecuesta, el pueblo que lo vio nacer, conformar una familia y al que ahora le dice adiós. No quería irse realmente por sus niñas. Las niñas vienen con muchos traumas psicológicos, de hecho con tratamiento no solo en el colegio sino también ante la EPS. Mientras que el cuerpo del patrullero Andrés Hidárraga, de 37 años, fue trasladado hasta la capital de la República y como todo un héroe fue recibido tras prestar 16 años y 10 meses de servicio. Toda la solidaridad para el municipio de Tibú, para nuestra comunidad, para nuestros policías. Con una ceremonia y una velatón, uniformados y comunidad rindieron homenaje a estos 2 uniformados que entregaron su vida por proteger la de los tibullanos. El presidente Gustavo Petro escuchó a la comunidad de Sevilla en el Valle, atendió las necesidades de los campesinos cafeteros y los adultos mayores que aún no tienen acceso a una pensión. John López, los saludo, buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario en su visita al Valle del Cauca? Hola Mateo, buenas noches. La visita del presidente Gustavo Petro a Sevilla en Valle del Cauca hace parte de la estrategia denominada Gobierno Escucha. Allí el mandatario cuestionó la elección del actual presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. También le pidió al Congreso de la República tener muy en cuenta la situación real que viven los adultos mayores cuando se hagan los debates de la reforma pensional propuesta por el gobierno colombiano. Y finalmente ratificó que son las juntas comunales rurales las encargadas de definir cuáles vías terciarias son las que deben ser priorizadas por Invías. Durante su discurso y en respuesta a las inquietudes de los habitantes de Sevilla, el mandatario cuestionó la elección del actual presidente de la Federación de Cafeteros. Hay que decir que me metieron los dedos en la boca ahora en la última elección por funcionarios de mi propio gobierno, para continuar con la misma lógica de depredación de la economía cafetera de Colombia. Se refirió a la situación de los campesinos adultos mayores que no cuentan con una pensión y pidió al Congreso definir su posición con respecto a la aprobación de la reforma pensional. El Congreso tiene la palabra y tiene que escoger, la verdad sea dicha, entre las utilidades de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo empresarial antioqueño y la comida, el mercadillo del campesinado cafetero de Colombia y de las mujeres de la tercera edad de este país. ¿Qué escogen? Sobre el Plan Nacional de Desarrollo recientemente sancionado, el presidente solicitó al Invías tener en cuenta las necesidades de las comunidades campesinas. Son las acciones comunales reunidas en asamblea las que deben determinar las prioridades de los tramos de vías terciarias a financiar en la región. No son los técnicos del Invías. Esa orden no fue cumplida. El presidente también se comprometió a hacer realidad el proyecto de la universidad pública para los jóvenes de Sevilla.
John, hoy el país recibió el archivo documental de la Comisión de la Verdad, con lo que se liquidó ya definitivamente este mecanismo para la reconciliación y la no repetición. Allí estuvo el mandatario. ¿Qué dijo? Sí, Daniela, mire, el presidente Gustavo Petro, durante la entrega de este archivo documental de la Comisión de la Verdad, ratificó su respaldo a la Justicia Especial para la Paz como uno de los mecanismos para conocer la verdad sobre los crímenes ocurridos en el país, pero también pidió no burlar a la justicia colombiana y unir esfuerzos para combatir la impunidad. No podemos permitir la burla ante una propuesta de reconciliación. Con esta frase, el presidente Gustavo Petro manifestó su respaldo a la justicia transicional. El tiempo de la burla terminó, no es culpa de la justicia, sabemos qué ha pasado, cuántas persecuciones ha tenido. El mandatario pidió aumentar los esfuerzos para derrotar la impunidad que, según él, hoy azota al país. ¿Por qué tanto desespero? Porque la verdad no aparezca. ¿Qué liga la verdad con el poder? El poder tiene la capacidad de manipular la verdad, de construir una verdad que es la que finalmente termina imponiéndose en el tiempo. También hizo un llamado para respaldar la Justicia Especial para la Paz como único mecanismo para conocer la verdad. Hemos apoyado esa institución, la han querido acabar casi todos los años desde que apareció, precisamente por el miedo a la verdad. El archivo documental de la Comisión de la Verdad entregado incluye 15.819 testimonios presentados por víctimas, familiares y responsables de los crímenes cometidos en el país. En Bogotá, las autoridades confirmaron la muerte de 4 personas, una de ellas menor de edad, por inhalación de gases. Los hechos ocurrieron al final de esta tarde en la localidad Engativá. Katy Sánchez, la saludo, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en el sector Ferias, ubicado en la localidad de Engativá. En una vivienda al interior encontraron 4 personas sin vida. En este momento nos encontramos con el coronel Juan Carlos Arevalo, él es el comandante operativo de policía número 3 y él nos va a hablar acerca de qué fue lo que pasó, con qué fue lo que ustedes encontraron en esa vivienda. Bueno, el día de hoy se presenta un hecho lamentable en el cual, de atender el requerimiento por parte de la ciudadanía al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en el cual manifiestan que en la residencia vecina hay unos olores extraños. Cuerpo de Bomberos hace la intervención y al acceder al domicilio se topa con unos cuerpos tendidos en el piso. La hipótesis que se está manejando es la inhalación de gases tóxicos, esto producto de que al parecer se dejó sobre la estufa una olla, la cual consumió todo lo que se estaba calentando o en proceso de cocción y generan gases tóxicos, los cuales hacen que pierdan la vida 3 adultos y una niña de 2 años. Coronel, muchísimas gracias. Y es que son 4 las víctimas. La menor tiene 2 años. Otra persona es una mujer, tiene 24 años y otra persona más tiene 46 años. Sin embargo, falta una persona, un cuerpo que en el momento está sin identificación. Esta es la información que se tiene desde el oriente de la capital del país. Más información en el estudio con ustedes, RTVC Noticias, conectados 24/7. Katy, muchas gracias por el reporte. Y cayó en Bogotá un presunto asesino serial al que le atribuyen al menos 5 homicidios. Sus víctimas pertenecían a la comunidad LGTBIQ+. RTVC Noticias destacó en un informe especial de hace 2 meses que ustedes también pueden revivir en la página www.rtvcnoticias/especiales el riesgo de agresiones que sufren los integrantes de esa comunidad al establecer contactos por internet. Este video correspondería a una de las pruebas contundentes contra el presunto homicida serial de integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Luego de una cita cuadrada por internet, esta persona salió de un apartamento con objetos de valor de su víctima, a la que encontraron sin vida. Los llevaba y convencía ir hasta sus lugares de residencia. Allí, después de ingerir alcohol y presuntamente mantener algún tipo de relación sentimental, procedía a asesinarlos. RTVC Noticias, en un especial emitido hace 2 meses titulado A un clip del peligro, citas por internet, contactó a un hombre que milagrosamente se salvó de engrosar la lista de víctimas de asesinos seriales como este. Para contactarme a un encuentro sexual
el objetivo era otro, ¿sí? Era hurtarme o era violentarme, digamos, de asesinatos contra la población, especialmente contra hombres gays. Al capturado le comenzaron a seguir los pasos cuando descubrieron el cuerpo de un médico panameño en Chapinero, integrante de la comunidad LGTBIQ+. En unas condiciones bien difíciles en esa escena del crimen, pero encontramos además que este señor presuntamente habría prendido fuego para alterar precisamente la escena del delito. Al capturado le imputaron 2 homicidios y otros 3 avanzan en la investigación. Tendrá que responder por homicidio agravado, hurto calificado y agravado y alteración y ocultamiento de elementos materiales de prueba o evidencia física. El IMPEC investiga las denuncias de los supuestos beneficios que tendría el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, que según denuncias de la periodista Diana López, sale constantemente de la cárcel. Los guardianes de la ley penal aseguran que esto es mentira y que si eso fuera cierto, renunciarían a sus cargos. La denuncia fue de una de las víctimas de Gómez Cerchar, pues la periodista Diana López, hija del concejal de Barrancas, La Guajira, Luis López Peralta, fue quien relató que el exgobernador no cumple su condena en la cárcel. Ya son varias las fuentes que me confirman que Kiko Gómez vive en su casa en Barranquilla y visita la cárcel unas 3 veces a la semana. Quiero que Néstor Osuna me explique por qué, teniendo conocimiento de todas las irregularidades y violaciones a derechos, no ha intervenido. Desde la cárcel del Bosque de Barranquilla, el inspector del IMPEC a cargo asegura que el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar nunca ha salido irregularmente de la cárcel. Colocaríamos en la mesa del director general del IMPEC con una sola prueba, que ellos nos muestren nuestra renuncia irrevocable. La misma periodista López Zuleta había cuestionado el traslado de Gómez Cerchar de la Picota de Bogotá a la cárcel de Barranquilla. Kiko Gómez está condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Henry Ustaris y su conductor Wilfrido Fonseca. También por el asesinato de Luis López Peralta en 1997, recibió 40 años de cárcel. Liliana Campos Puello, más conocida con el alias de La Madame, quedó en libertad por orden de un juez de la ciudad de Ibagué. La mujer pagaba una condena de 8 años de prisión desde el 2019 tras confesar ser líder de una red de explotación sexual de mujeres en Cartagena. Liliana Campos Puello, conocida como La Madame, fue imputada por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución. Hoy quedó en libertad condicional tras pasar más de 4 años en la cárcel y por redención de la pena a solicitud de su defensa. Esta mujer, según la Fiscalía, es una reconocida proxeneta de Cartagena y aceptó los cargos que se le habían imputado a través de un preacuerdo firmado en el 2019. En este documento, ella, su padre y su esposo admitieron su responsabilidad en la conformación de una red criminal dedicada a la explotación y esclavitud sexual de mujeres en sectores turísticos de la ciudad amurallada. El ente acusador señaló en su momento que La Madame manejaba un corredor sexual en las playas de esta ciudad y que poseía la capacidad logística y contactos en el exterior para realizar eventos que demandaban servicios sexuales. Ahora Liliana Campos deberá cumplir una serie de compromisos, como presentarse periódicamente al juzgado y estar en un periodo de prueba de 30 meses. La decisión del Consejo de Estado de anular la elección del Contralor General puso al Congreso a acelerar los mecanismos que permitan recomponer el proceso de selección. El Consejo de Estado, a través de la sentencia con la que declaró la nulidad de la elección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, también ordenó al Congreso rehacer todo el proceso desde la convocatoria, inclusive para elegir nuevo Contralor General para el resto del periodo constitucional. El saliente Contralor se pronunció en redes sociales. Respeto y acato las decisiones judiciales. Lo más importante es Colombia y su estabilidad institucional. Mi abogado y equipo jurídico adelantará las acciones que considere pertinentes. El presidente de la Cámara, David Racero, indicó que la mesa directiva del Congreso actuó de acuerdo a la ley, pues acataron los fallos de los tribunales de Cundinamarca y Antioquia que ordenaron rehacer la lista. Como presidente de la Cámara voy a proferir una solicitud de aclaración al Consejo de Estado para que quede claro por qué solicita que se rehaga todo el proceso de elección del Contralor. Roy Barreras, quien actuaba para la época como presidente del Senado, coincidió en que la mesa directiva del Congreso lo que hizo en su momento fue acatar 2 fallos judiciales. Imaginen cuál hubiera sido el escenario si David Racero y yo hubiésemos desacatado los fallos de tutela. Además del arresto, habrían dicho que nos queríamos quedar con la lista viciada anterior para poner Contralor de bolsillo. Por ahora no se conoce una fecha para el inicio del proceso de elección del nuevo Contralor. Está en manos del Congreso definir esta agenda.
El saliente contralor Carlos Hernán Rodríguez también emitió un comunicado de prensa en el que señala que acepta y respeta la decisión del Consejo de Estado, que declaró nula su elección, y afirma que pese a esto buscará los mecanismos legales que le permitan revisar la decisión. En el comunicado del Contralor, que dejará el cargo tras la decisión, hace referencia a los resultados de su gestión al frente de la entidad. Sin embargo, en el último punto, señala que acudirá a los mecanismos que la Constitución consagra. Debo manifestar igualmente que sin el ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones, pero en consonancia con los preceptos del Estado social y democrático de derecho que adoptó el constituyente, así como la ley y la jurisprudencia de las altas cortes, estimo pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del Honorable Consejo de Estado. Carlos Hernán Rodríguez, pese al fallo, todavía tiene la posibilidad de volver a la institución por tratarse de una nulidad al proceso de elección del cargo y no al funcionario. Conforme con lo expuesto, concluye la sala que en el proceso de elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores. Y eventualmente resultar electo otra vez, pues simplemente se ha declarado nulo su nombramiento, pero en forma alguna se le ha inhabilitado para volver a aspirar, de manera que es perfectamente legítimo que comparezca. Esta posibilidad está contemplada en la determinación del propio Consejo de Estado, que señala que se debe iniciar rápidamente en el Congreso el proceso de elección del Contralor para garantizar el periodo constitucional y de esta manera la libertad de poderes. Más de 1000 personas tuvieron que abandonar sus casas en Sipí y en Novita, Chocó, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En la zona de Lincoln, el ELN y el Clan del Golfo. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. La situación fue denunciada por los líderes comunitarios del Consejo Mayor del San Juan Acadesán, donde aseguran que las comunidades de Charco Hondo, Charco Largo y Barrancón en Sipí, pero también El Cajón, Ontorra y Santa Bárbara en el municipio de Novita, se encuentran en situación de desplazamiento. Más de 1000 personas a esta hora llegan hasta otros territorios huyendo de las balas de grupos como el ELN y el Clan del Golfo. Arrinconar a la población civil, de hacer actos terroristas, de hacer actos de violencia, que nosotros vemos que no tienen ningún interés de diálogo. Por eso nosotros le exigíamos eso al Alto Comisionado para la Paz. Entre tanto, continúan llegando hasta el municipio de Ismina todas las familias en situación de desplazamiento, esto buscando refugio ante esta difícil situación. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Poco a poco se restablece el servicio de gas natural en los 6 departamentos afectados por las altas temperaturas en el gasoducto de Cerro Bravo. En el Valle del Cauca no se ha autorizado aún la distribución de gas vehicular. Diego Candelo con los detalles. Adelante, Diego. Hola Daniela, buenas noches. Miren, en relación con el gas domiciliario y para establecimientos de comercio, hay que decir que 18 municipios del Valle del Cauca ya tienen el suministro, al igual que 16 más en el departamento del Cauca. En el caso del gas vehicular han hecho un anuncio hace pocos minutos. Al menos 70 estaciones de servicio están contando gradualmente con este servicio para los vehículos. Establecimientos comerciales ya cuentan con gas y en estaciones de servicio algunos conductores llenan sus vehículos con el combustible. Aún no hay abastecimiento total. Y solamente cuando superemos el 100% en comercio pasaremos entonces a restablecer el servicio al sector industrial, lo cual pasaría necesariamente después del día de hoy en la noche. En algunos puntos de la ciudad se mantienen las largas filas de taxis y carros particulares que permanecen a la espera del restablecimiento del suministro de gas vehicular. Pues ahí poquito a poco, porque pues igual así como en las casas hizo falta, y también hizo falta que uno, al gas le trae uno más, o sea, uno la gasolina tiene que ir más pausado. 64 estaciones de gas vehicular en Cali, Yumbo, Buga, Tuluá y Palmira en Valle del Cauca ya cuentan con el combustible. Hogares de los municipios de Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Corinto en Cauca ya reportaron normalidad. Hay alerta por desabastecimiento de medicamentos en las farmacias dispensadoras de la EPS en Medellín. Las medicinas más escasas son para tratar la diabetes y la hipertensión arterial. La inspección del Ministerio Público a farmacias de la EPS en toda la ciudad se dio luego de innumerables quejas de los ciudadanos
por las demoras en la entrega de medicamentos para más de 11 enfermedades, tratamientos vitales para muchos de los pacientes. Se ha encontrado que muchos pacientes de múltiples patologías no están teniendo su tratamiento. Hablemos de como diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión, fibrilación auricular. También se suman las enfermedades psiquiátricas, una de las mayores preocupaciones luego de la pandemia y que no estarían entregando el tratamiento adecuado. Cuando vamos a indagar cuántas entregas quedaron pendientes del mes anterior, podemos encontrar que son aproximadamente 600, 800, 900 fórmulas pendientes por entrega a los pacientes. Otras de las quejas de los ciudadanos son las largas filas, la demora para la autorización por parte de los prestadores de salud y todo lo relacionado con la atención de quienes son los encargados de entregar los medicamentos. La empresa china encargada de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá nunca respondió por la construcción de un ferrocarril que unirá Kampala, la capital de Uganda, con Malaba, la ciudad fronteriza de Kenia en África. Después de años de promesas incumplidas, le dieron el contrato a una empresa turca que sí cumplió. La empresa china Yarbu Engineering Company Limited es la encargada de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, la misma que hace aproximadamente 2 meses no entrega los estudios de detalle, lo que generaría retrasos en su ejecución. Debía entregarlos en 27 meses después de la firma del contrato y ya se completaron 32. El periódico Daily Monitor de África entrevistó al director de transporte de Uganda. Dijo que esa empresa china incumplió con la construcción del ferrocarril de Uganda y por esa razón la obra fue cedida a una firma turca. El director de transporte Venon Kajura dijo al Daily Monitor, al margen de una reunión del comité técnico, que el gobierno se alejó de China Harbor Engineer Company Limited luego de años de promesas incumplidas. Este es el estado de los estudios y diseños de detalle de la primera línea del metro. Los estudios no objetados en un 53%. Estudios en revisión en un 7%, estudios en ajustes en un 40%. Hoy la empresa que incumple la entrega de los estudios se pronunció en un comunicado. Metro Línea 1 seguirá avanzando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de concesión. Xi'an Metro Company es una empresa que tiene el 15% de la construcción de la primera línea. El representante de la empresa proveedora de cables terminó condenado a cadena perpetua por sobornos y corrupción. Lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento comercial en Puerto Gaitán, Meta. El atentado dejó 4 personas lesionadas. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama nacional. Una enfermera quien también se dedicaba al comercio y un hombre que se ganaba la vida cargando las maletas de pasajeros fueron asesinados recientemente en Simití, sur de Bolívar, ante los más de 30 homicidios que, según el alcalde de este municipio, Orlando Gómez, se han registrado desde el año pasado en su territorio y las extorsiones recurrentes que siguen afectando al comercio de esta población. Por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años fueron capturados 5 personas, 2 de ellas en flagrancia en municipios como San Cayetano, San Juan de Nepomuceno y Arjona, esto en el departamento de Bolívar. En el Huila, la Procuraduría General de la Nación investiga 9 proyectos de inversión en Neiva y otros municipios. La entidad confirmó que en su mayoría hay problemas de planificación y presuntas irregularidades en el manejo de los presupuestos. Los proyectos que se investigan son 4 en ciencia y tecnología, 2 de vivienda, un puente, un auditorio universitario y un centro de salud. Cinco personas resultaron heridas en medio de un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al parecer, según reporta el Departamento de Policía en Baltimore, Maryland, en medio de una discusión, un hombre sacó un arma abriendo fuego en su entorno. El hecho se registró sobre las 3:30 de la tarde. Una de las compañías del multimillonario Richard Branson completó el que se espera sea el último vuelo de prueba antes de llevar turistas al espacio. Camila, usted tiene datos interesantes sobre esta noticia. Adelante. Buenas noches. Más de una década se necesitó para estar tan cerca de pagar para viajar al espacio. Al menos viajes cortos. Virgin Galactic ha vendido alrededor de 800 boletos en ese lapso. De $200.000 cada tiquete, ahora cuestan $450.000 por persona.
Luego de un revés con las autoridades aeronáuticas estadounidenses, Virgin Galactic obtuvo la aprobación del gobierno federal y le apunta a 400 vuelos por año una vez que termine de construir su próxima clase de aviones impulsados por cohetes. Bienvenidos a los viajes del futuro, porque como si detalle a detalle se tratara de la versión material de uno de los pensamientos más irreverentes de Carl Sagan, este es el último vuelo de prueba y uno exitoso antes de llevar humanos como turistas espaciales. Las entrañas son las de la nave de Virgin Galactic, que consiguió, luego de un extenso recorrido, posarse a 13.563 metros de altura, gracias a una nodriza para esto: impulsarse hasta experimentar breves minutos de ingravidez y conseguir este frente a frente humano, uno de a pie, y el coloso azul, la Tierra. La proeza necesitó no solo de testeos anteriores, 5 para ser precisos, sino que la de hoy, la de la Mission Unity 25, llevar a salvo 4 empleados de la empresa a 87 kilómetros sobre el nivel del mar y deslizarse por los aires hasta llevarlos de nuevo a tierra, en el Spaceport America, en el sur de Nuevo México, y así concretar el argumento que habilita el voto de confianza de los viajes al espacio, los del turismo. Los tripulantes aseguraron con la experiencia que no existen en el diccionario las definiciones que permitan dibujar en palabras lo que se siente. Hola, esto es Colombia, mi elección 2023. Bienvenidos a este espacio de información de servicio para la democracia en el sistema de medios públicos. Yo soy Adriana Vivas. Y yo, José Fernando Patiño. El sistema informativo de RTVC está en convergencia para mantenerlos, ante todo, bien informados. Recuerden que este año la cita con la democracia es en las elecciones regionales, el 29 de octubre. Iniciamos. La misión de observación electoral presentó una investigación en la que hace un análisis de los riesgos de los diferentes líderes políticos y sociales en 7 departamentos del país. Edwin Suá, buenas noches. Detalles del informe y cuáles son esas recomendaciones frente a las elecciones regionales de este año. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. En ese trabajo que venimos haciendo desde RTVC Noticias en materia de pedagogía en estas próximas elecciones que se van a celebrar en octubre de este año, pues venimos también consultando a los entes importantes, en este caso la MOE, con organismos internacionales que vienen realizando diferentes investigaciones en materia de violencia en diferentes departamentos del país. ¿Cuáles son los hallazgos? Le vamos a preguntar a la coordinadora de diversidad e inclusión de la MOE, María del Rosario Perea. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, producto de la investigación y el trabajo que hicimos en 7 departamentos del país, pudimos evidenciar que subsisten unas violencias de tipo físico en contra de los liderazgos en el territorio. Hay un accionar de los grupos armados que se ve reflejado en el reclutamiento de niñas y niños, de la violencia a atentados a la infraestructura, a las diferentes empresas, también que prestan el servicio de transporte en los territorios. Pues digamos, hay distintas manifestaciones de la violencia física que claramente generan una barrera en la participación, pero adicionalmente pues estamos también evidenciando temas relacionados con la violencia simbólica y psicológica, en donde se desestiman los liderazgos en razón de la falta de preparación y muchas veces de su pertenencia, y también subsisten algunas barreras institucionales. Información que registramos a esta hora desde el norte de la capital colombiana. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. Importantes recomendaciones, Edwin, muchas gracias. Y vamos con el ejercicio de pedagogía y participación ciudadana. Desde el bello puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño, nos formulan la siguiente pregunta, que tiene que ver con el importante papel de las comunidades indígenas en la democracia. Inquietud de William Alberto García. ¿Qué posibilidad hay para que se puedan instalar mesas de votaciones dentro de los resguardos indígenas? Y la respuesta para William está a cargo de Carlos Coronel. Él es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
Respecto a la pregunta frente a la obligación o a la disposición que debe tener el organismo electoral para brindar condiciones de votación, de logística en el sector rural, más concretamente para la población indígena, pero también, ¿por qué no?, también para nuestra población campesina y afrodescendiente y colombianos que se encuentran en el sector rural. En el 2019 hubo 11.580 puestos de votación y 107.000 mesas. Se cree que más o menos con un crecimiento aproximado entre 5% o más, crecerán los puestos de votación para las elecciones de este octubre, o sea que aproximadamente tendremos unos 12.900 puestos de votación, de los cuales el 56% de los puestos están en el sector rural y el 44% en el sector urbano. Pero hay dos antecedentes que hay que tener en cuenta. Primero, la obligación permanente, periódica del organismo electoral de brindar condiciones y puestos de votación a todos los colombianos. Eso es para ejercer un derecho fundamental. Se deben brindar dichas condiciones. Y también hay un punto importante que fue el proceso de paz que se firmó también entre el gobierno y las FARC, donde se estableció en el punto 2 de lo político brindar mejores condiciones de accesibilidad a poblaciones que por estar ubicados en sitios alejados tenían barreras para ejercer el derecho al voto. Esto se ha venido trabajando. Gracias a Señal Memoria vamos a hacer nuestro acostumbrado viaje en el tiempo. Desde 1931, por orden del Gobierno Nacional para las elecciones, cada mesa de votación debía contar con un tarrito de tinta roja indeleble para que cada ciudadano introdujera su dedo índice al momento de sufragar y así evitar que una persona votara más de una vez ese mismo día. Otro dato curioso es que las monjas y los curas eran los únicos que untaban el dedo meñique a diferencia del resto de los mortales. La medida se mantuvo por 60 años y los fabricantes de tinta fueron tal vez por ese tiempo los más beneficiados con la circulación de millones de litros de tinta por el territorio nacional. La Constitución del 91 cambió las costumbres electorales. Recuerden que la cita es aquí en RTVC Noticias y a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Nos vemos y nos oímos con toda la información previa a las elecciones regionales. Esto es Colombia, mi elección 2023. Y qué alegría saludarlos, muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Comenzamos hablando de Santiago Buitrago, de su gesta hoy en el Giro de Italia en la etapa reina. Él ya había conseguido una victoria en este Giro, pero fue el año pasado, en el 2022, cuando logró quedarse con la etapa 17. Esta, recordemos que es la etapa 18. Vamos a repasar la crónica y cómo llegó a la cima, Copi. Otra victoria para Colombia. Trabajada, luchada, un premio a la valentía de fugarse desde lejos y no dejarse alcanzar. Muy contento con esa victoria. La verdad yo creo que llegó en el momento más justo de este Giro. 14 corredores se fueron a la aventura desde muy temprano y el bogotano estuvo ahí. La carretera va poniendo a cada uno en su sitio y a falta de 40 kilómetros ya eran 5 y Buitrago seguía ahí. En los últimos 10 kilómetros fueron 4 los escapados, entre los que estaban el canadiense Derek Guy, el colombiano Buitrago y el australiano Hepburn. Guy atacó. Sin embargo, el escarabajo colombiano fue muy inteligente y lo siguió, pero reservando fuerzas. Hasta que en el último kilómetro sacó la energía almacenada no solo en la etapa, sino en tantos años de esfuerzo y dedicación para llegar en solitario a la meta y darle otra alegría al país ciclístico. Para mí es el pago al trabajo y al sacrificio que hice para venir a este Giro de Italia. La lucha por la general no fue menos emocionante porque Roglic le sacó 3 segundos a la aún líder Geraint Thomas en la meta, para que este sábado se defina la carrera con una cronoescalada mortal que tiene incluso un ascenso máximo del 22%. Mientras tanto, Colombia brinda con champán porque la etapa reina coronó a su rey, el bogotano Santiago Buitrago. Y seguimos ahora hablando de nuestro fútbol profesional colombiano, porque este fin de semana se vienen unos partidazos por la segunda fecha de los cuadrangulares que están imperdibles. Miren ustedes, en el grupo A se enfrentan uno de los favoritos, Atlético Nacional, ante Alianza Petrolera, que viene de golear a Águilas. Y en el cuadrangular B se va a jugar Independiente Medellín ante el América de Cali, Millonarios ante Boyacá Chico. Aquí está la crónica o la programación de este fin de semana.
El partido de la fecha es el clásico de rojos. América, que viene de empatar en Tunja, buscará ganar en casa para ir encontrando el camino de la estrella. Nadie quiere regalar nada y nadie puede cometer errores graves que puedan incidir en el partido. Medellín viene con viento en la camiseta por su victoria en la Libertadores, pero la dificultad pasa por el aspecto físico de los jugadores buscando cumplir con su objetivo. Es difícil porque en un equipo grande como Medellín uno tiene que intentar competir en ambos torneos y no queremos descuidar estas finales porque costó bastante estar acá y queremos ir por el título. En el mismo cuadrangular, Millonarios recibirá a Chico en el Campín y en el mismo tema físico, el entrenador Gamero gestiona la nómina con la suerte que da el talento de sus dirigidos. Los que han entrado han respondido y eso nos tiene a nosotros contentos. Entonces esto es el día a día de ellos, el aprendizaje todos los días. En el cuadrangular A, Nacional vuelve a casa y buscará quitarle el liderato a Alianza Petrolera para seguir sumando trofeos a su vitrina. El poder de Dios se va a reflejar en todos nosotros y vamos a sacar esto adelante, sacar campeones y poner la estrella 18 en el escudo nacional. Y Águilas, a pesar de la derrota, sigue soñando con llegar a su primera final. El rival será el aguerrido Deportivo Pasto. La fecha se jugará así: el sábado Águilas contra Pasto y Millonarios Chico, y el domingo Nacional Alianza y América Medellín. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esto? Esto durante muchos años fue el logo sonoro de Inravisión, y ya que hoy es viernes de Relato Retro y nos vamos de la mano de Señal Memoria a recordar toda esa televisión de hace unos años y hace unas décadas, pues vamos a hablar de un programa que daban por Inravisión que se llamaba Animalandia. Estaba presentado por Fernando González Pacheco y el Gordo Benjumea. Al principio se supone que era un concurso de animales, era una exhibición canina. Pero como eso no funcionó mucho, comenzaron a traer payasos y terminó convirtiéndose en un programa de concursos infantiles. Escuchemos en una entrevista de un programa que no tiene muchos años, que se llamaba Estudio 5, a el Gordo Benjumea contando cómo fue esa transición de trabajar primero solo con perros a volverse uno de los programas de concurso más importantes y más recordados de Colombia. La primera idea era mostrar perros. Entonces los primeros 2 programas fue con perros, pero resulta que interlocutar con perros es un poco complicado. Es cuando empiezan a traer los payasos y ya empiezan con los payasos a organizar juegos. El único perro que quedó, aparte de Pacheco en el programa, fue Coco. 17 años al aire duró Animalandia, eso es todo un récord. Al final ya no lo presentaba Pacheco, sino Álvaro Ruiz. Se ganaron una cantidad de premios, pasaron por ahí una cantidad de animadores, los concursos cada vez eran más queridos por la gente y había 3 payasos que eran Pernito, Tuerquita y Bebé. Bebé quizá era el más popular. Escuchemos un fragmento de una serie documental que se llama Ladrón de Historias, que dirigió Patricia Pardo, ex presentadora de RTVC Noticias, en la que le preguntan a Bebé cómo fue esa noche anterior a su primera salida al aire. Dios mío, yo sudaba, un día antes no dormía, que es como al montarme en un avión. Ahí me dicen, voy a montar un avión, va a viajar a tal parte. Yo no duermo un día, 2 días, 3 días antes de montarme el avión. Horrible, eso es para mí la muerte. Qué grande fue Pacheco. Yo quiero algún día ser como Pacheco, ojalá un poquitico más guapo. Continuamos con más noticias. La ministra de Trabajo reveló que ya se están realizando los últimos ajustes para radicar la ponencia de la reforma pensional. Mencionó que son 74 artículos los que integrarán el proyecto. La jefe de la cartera laboral indicó que en 47 artículos de la reforma ya hay acuerdo. Hay 18 que están para el debate también total, donde hay mucha diferencia, y tenemos 7 con acuerdo parcial y 2 artículos nuevos que están para conciliar. El presidente de Asofondos mencionó que son cerca de 20 artículos los que preocupan al sector. Los sistemas de reparto de capitalización individual no son viables. No son viables por el envejecimiento de la población. La edad de jubilación de ellas son los 57 años, pero tienen que esperar 8 años hasta los 65 para recibir el subsidio. ¿Qué van a hacer durante esos 8 años? ¿No? Y además los hombres van a tener que esperar, pero solo 3 años, ¿no? Entonces ahí vemos
un problema serio que discrimina a las mujeres. La ministra de Trabajo recordó que el proyecto de reforma pensional unifica el sistema de pensiones en Colombia y lo hace solidario, beneficiando a 2,5 millones de adultos mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación. La Sociedad de Agricultores de Colombia aseguró que si las sequías provocadas por el fenómeno del Niño se prolongan, los precios de los alimentos pueden subir a finales de este año. Según el presidente de la SAC, hay preocupación por lo que ocurra en los próximos meses con el clima. Si el fenómeno del Niño llega con una sequía muy grande, o Ave María, lo que nos puede llegar a ocurrir para finales del año 2023. Sobre los alimentos que se verían más afectados, dijo que dependerá de las zonas y de la intensidad del fenómeno del Niño. Nosotros manejamos seres vivos, plantas y animales que necesitan del agua, así que yo creería que es todo el sector agropecuario el que tiene las alarmas prendidas por lo que pueda pasar por una temporada seca, pero ojalá no se presente en la magnitud que los modelos meteorológicos están pronosticando. El dirigente gremial pidió al gobierno preparar medidas de mitigación o de compensación para los agricultores que terminen perdiendo sus cosechas por cuenta de la coyuntura climática. En 4.461 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó una disminución de 9 pesos. A $1.81 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 33.000 pesos y llegó a 1.805.000 pesos. Seguros Mundial cerró el 2022 con una emisión en primas de 645.000 millones, es decir, 30% más que en 2021. Espera alcanzar los 700.000 millones en 2023. El Ministerio de Vivienda anunció una inversión de 18.000 millones de pesos para la línea de conducción del acueducto de Yopal y 5.000 millones de pesos para 181 unidades sanitarias en Paz de Ariporo, en Casanare. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, lanzó duros señalamientos contra Wilson Devia, presidente de un sindicato de la entidad e investigado por presuntos hechos de corrupción, a quien señaló de haber generado mafias al interior de la unidad. Las declaraciones las hizo en diligencia judicial convocada por la Fiscalía para que entregara pruebas por unas afirmaciones contra el ente acusador. Más hechos del día en un minuto. En el Pacífico, la Armada Nacional interceptó un semisumergible de 15 metros de largo que transportaba más de 3 toneladas de marihuana camufladas en costales. El vehículo era tripulado por 3 hombres que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía le imputó a Fabián Hidárraga el delito de amenazas en contra de defensores de derechos humanos y servidores públicos por ser el presunto responsable de enviar un mensaje amenazante a la vicepresidenta Francia Márquez por correo electrónico el pasado 17 de marzo. La policía capturó a 3 hombres con media tonelada de cocaína en Villavicencio. El cargamento de alcaloide era transportado en un camión y custodiado por 2 motocicletas. La Procuraduría le solicitó información a la Policía del Valle del Cauca sobre bandas dedicadas al reclutamiento de niñas y niños, a quienes buscan incorporar a pandillas, lo que ha provocado el incremento de la deserción de un grupo significativo de estudiantes en la región. En la Universidad de Antioquia fue presentado La Voz del Poder, un libro que recopila la historia del país a través de los discursos presidenciales entre 1990 y 2022. Por segundo año consecutivo se presentó en Medellín La Voz del Poder, un proyecto del sistema de medios públicos que analiza los discursos de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Unos documentos audiovisuales y sonoros que ha preservado Señal Memoria a través del tiempo y que dan cuenta no solo del ejercicio del poder presidencial, sino que nos muestran una foto de lo que ha sido esa Colombia de cada uno de los periodos presidenciales que hemos analizado. Esta segunda edición, que tiene una versión impresa y digital, es una investigación histórica en la que se reflexiona también sobre la paz y la seguridad desde la oralidad de los mandatarios colombianos. Otra de las cosas que me queda claro en este libro es que la figura presidencial en este país es, si se quiere, la figura por excelencia de la situación política. Los colombianos podrán acceder a la primera y segunda versión de La Voz del Poder ingresando a www.señalmemoria.co.
Pasajeros de un vuelo de Corea del Sur vivieron momentos de pánico cuando iban a aterrizar, y todo porque un pasajero abrió una puerta de emergencia. El vuelo aterrizó sin más problemas, pero varias personas salieron de la pista a un hospital. Eran 194 personas a unos 213 metros de altura. Estuvieron a punto de no volver a posar sus pies sobre el suelo y a punto de ser protagonistas de un infortunado titular, porque así suena, se ve y se vive dentro de un avión cuando uno de sus pasajeros abre una de las puertas en el aire a punto de aterrizar. Sucedió en el vuelo de Asiana Airlines, que conecta la isla Jeju con Daegu, ciudad en el sureste de Corea del Sur. El Airbus A321 se llenó de una potente ráfaga de aire que dejó más de una decena de heridos leves cuando un pasajero, de quien se desconoce identidad y el motivo de su acción, abrió una salida de emergencia. Siguieron estos segundos de angustia, de miedo, tiempo en el cual una hábil maniobra concretó el aterrizaje y así el incidente no pasó a ser un accidente aéreo. Detuvieron al responsable y podría enfrentar hasta 10 años de prisión por manipular puertas o equipos a bordo, lo que en todo el mundo está prohibido. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos advirtió que de no llegarse a un acuerdo en el techo de la deuda, el gobierno podría incurrir en la suspensión de pagos el próximo 5 de junio. Vamos con más noticias del mundo en nuestro panorama internacional. El Papa Francisco tuvo que cancelar su agenda debido a síntomas de fiebre. El sumo pontífice fue visto con buen estado de salud el jueves en un evento transmitido en vivo desde el Vaticano. Por el momento no se conocen más detalles del estado de salud del Santo Padre. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien le habría rechazado la invitación para asistir al Foro Económico Internacional que se llevará a cabo en San Petersburgo en junio, sustentando problemas de agenda. Lula da Silva aprovechó la oportunidad para reiterarle su apoyo. El supertifón Mauer sigue ganando fuerza y avanza hacia Filipinas y Taiwán con vientos de hasta 260 kilómetros por hora. En varias localidades del centro, sur y norte del país suspendieron las clases este viernes como forma de prevención ante la inminente llegada del ciclón. Una persona murió y otras 15 resultaron heridas en un nuevo ataque ruso con misiles que destruyeron una clínica. Tras los bombardeos, el edificio quedó envuelto en llamas. Organismos de socorro llegaron a atender la emergencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó el ataque y aseguró que bajo los escombros podrían haber más víctimas. Y llegamos a oportunidades. Atentos realizadores, porque todavía pueden enviar sus obras audiovisuales para participar en el Festival de Cine Verde de Barichara. Y acá les contamos cómo inscribirse. En oportunidades para realizadores audiovisuales, vaya a la página festiver.org. Deslice hasta abajo en la sección convocatoria abierta, donde tendrá que dar clic en saber más. Lea con atención la descripción y requisitos del programa, como ser persona natural o persona jurídica, contar con la mayoría de edad. Tenga presente que las obras cinematográficas deben tratar temas ambientales que narren valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar. ¡Atentos! Una misma persona o entidad puede inscribir hasta un máximo de 2 obras audiovisuales. La fecha de inicio del festival será el 21 de septiembre. Y mucho ojo, porque tienen plazo de aplicar hasta el 30 de junio de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. El Ejército Nacional apoyó la recuperación de un ejemplar de águila arpía en zona rural de Caquetá, que se encontraba con una herida de consideración, al parecer causada por un arma de fuego. Hay que recordar que este espécimen está en vía de extinción. El desconocimiento que existe en el imaginario de los pobladores sobre este espécimen en vía de extinción, donde suelen ser confundidos con brujas o en otros casos son objetivos de cazadores furtivos para luego ser exhibidos como trofeos y vender sus garras en el lucrativo pero oscuro mundo del tráfico ilegal de fauna silvestre, llevaron a que esta águila arpía, por la gravedad de sus heridas, no pueda volver a surcar los cielos y vivir en su entorno natural.
tiene pérdida de un 90% de la funcionalidad del órgano o del miembro como tal y nos va a tocar lamentablemente amputar. Soldados custodios del medio ambiente dirigen un mensaje de alerta a los habitantes de la región amazónica para que tomen conciencia sobre la importancia de ayudar a proteger y preservar estas especies. Hacemos un llamado a toda la población civil, principalmente a los habitantes de las comunidades ubicadas en áreas rurales, para que ayuden a proteger y preservar nuestra fauna colombiana. De ahora en adelante, esta águila arpía tendrá una nueva oportunidad en el Bioparque La Reserva, ubicado en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca, lugar en el que pasará el resto de sus años en compañía de otros ejemplares de su misma especie y bajo el cuidado permanente de expertos en fauna silvestre. Seguimos con más deportes. Llaneros de Villavicencio y Cúcuta Deportivo comandan nuestro torneo de la B en el fútbol profesional colombiano. Hablamos del torneo de ascenso, por eso nosotros también le ponemos la lupa a este certamen. A Llanero le fue suficiente irse en ventaja 2-0 contra Fortaleza, pero terminó sufriendo con el tanto de Carlos Lucumí. Finalmente fue victoria 2-1 y liderato parcial para los de Villavicencio. Estoy muy contento, muy orgulloso de estos jugadores, la verdad. En el mismo cuadrangular, Quindío le arrebató 2 puntos al Real Cartagena, que adelantándose en el marcador con tanto del argentino Santiago Gómez, lo sorprendió. Pero rápidamente se recuperó con el empate de Alexis Serna. A todos nos quedan 3 partidos, yo tengo 2 de local, el partido con Fortaleza va a ser bien importante. Por el lado cartagenero, el técnico manda un mensaje de paciencia y calma, porque el camino es largo. El ascenso es en diciembre, estamos pensando en traer jugadores de experiencia, estamos pensando en buscar jugadores, estamos pensando en muchas cosas. En este cuadrangular, Llaneros tiene 4 puntos en 2 partidos. Segundo es Fortaleza con 3 unidades, Quindío tiene 2 empates y Cartagena tiene 1 punto. En el cuadrangular B, Cúcuta igualó 1-1 ante Valledupar. El cansancio jugó en contra del local y los futbolistas explican lo que sucede. Nosotros los jugadores cuando entramos al campo pensamos en dar todo de nosotros y pues hasta que el tanque se acaba y ya. Patriotas y Cortuluá igualaron 0-0. La tabla del cuadrangular B tiene al Cúcuta primero con 4, Valledupar y Patriotas 2 empates y Cortuluá 1 punto. La próxima fecha, Fortaleza Quindío, Cartagena Llaneros, Cúcuta Patriotas y Cortuluá ante Valledupar. Y esto es Mientras me curo del Cora de Karol G. Yo sé que siempre le echo muchísimas flores a Karol G, pero es que esta canción tiene una frase buenísima que yo creo que cualquier persona que haya tenido estas que van a estar en Salsa al Parque. Y Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, les hizo una nota para que ustedes también los conozcan. En clave de zona, el Festival de Salsa al Parque ya tiene todo listo para su nueva edición, que en esta oportunidad tiene como premisa rememorar la fiesta popular colombiana a través de la música, la danza y el disfrute. Evento cultural que tiene un cartel de artistas para todos los gustos, desde clásicos como el Gran Combo de Puerto Rico. Esta fiesta también tendrá invitados de Estados Unidos, Venezuela o España, entre los que destaca Jimmy Bosch, más conocido como el trombón criollo, y quien llega al festival para celebrar sus 50 años de trayectoria. También estará presente la música infaltable en una fiesta colombiana, como la de Fruco y sus Tesos. Fiesta donde la localía corre por cuenta de Caona Orquesta y la Pambelé. El festival también propone una conversación con otros ritmos como el merengue, talento de un viejo conocido como Wilfrido Vargas. Oye, el merengue. Ay, mamá. Fiesta que será el 3 y 4 de junio en el Parque Simón Bolívar.
¿Qué tal ese cartel? Y Wilfrido Vargas, yo ya pero fui. Venga, ¿Vamos o qué, Laura? Pregunta grupal, Laura. ¿Qué tan buenos bailarines de salsa son? Pues Porque si los va a llevar es para que bailemos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo van sus clases? Porque yo no voy a ir a hacer el oso si ustedes no saben bailar. No, yo 10 de 10, Mateo. Yo 10 de 10, sí. Ay, lo dudo. Bueno, pero también somos buenos oyentes de salsa. Aquí nos gusta mucho. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta última emisión de la semana, pero mañana los invitamos a que se conecten a las 7 de la noche con Damaris Rodríguez. Ustedes quedan muy bien acompañados con nuestro equipo de fin de semana. Como siempre, gracias por elegirnos, por preferirnos y por permitirnos entrar en sus hogares en esta noche para informarlos. Este es el noticiero de todos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.